En realidad, la industria del petróleo, con el pasar del tiempo, ha tenido ciertas dificultades y ciertos desafíos, ¿no? Porque todos bien sabemos que a medida que pasa el tiempo, las reservas de petróleo cada vez se van agotando. Entonces, hay cuestiones que son más difíciles para la producción, como por ejemplo encontrar petróleo, el acceso y la producción. Entonces, todos esos desafíos han motivado a la búsqueda justamente de tecnologías que puedan brindar soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, con la finalidad de alguna manera, ser más rentable, como lo era en el pasado. Entonces, justamente este tipo de búsqueda ha llevado a realizar investigación relacionada con la mejora de este tipo de procesos en la industria del petróleo. Específicamente hablando, he buscado más o menos bibliografía y he encontrado que la nanotecnología es muy aplicada, o se ha aplicado últimamente a la industria del petróleo. Solamente basta con ver la gráfica que podemos ver aquí, en donde el número de publicaciones científicas relacionadas con la aplicación de la nanotecnología a la industria del petróleo ha ido aumentando, tanto en la parte experimental como en la parte teórica. Especialmente en la última década se ha visto este gran aumento, ¿no? Entonces, eso habla de, digamos, la necesidad de las partes involucradas en poder mantener esta industria, ¿no? Que en realidad va a haber, todos sabemos que va a haber un momento en el cual ya esto va a ser inviable, ya sea económicamente o por la falta de recursos. Entonces, se está buscando la manera de realizar esta transición energética, como se menciona, ¿no? Y bueno, eso tratándose de mantener lo más rentable posible de este tipo de industrias. Bien, y en cuanto a la nanotecnología, en realidad hay varios estudios para diversas áreas de la industria del petróleo. Estas áreas relacionadas con la cadena de valor, ¿no? La exploración, perforación, producción y refinación, que ya mis compañeros les han mencionado anteriormente. Esta lista de publicaciones, y muchas de ellas ya se han aplicado a la industria, las he sacado del autor de la gráfica anterior, que es Aguista y colaboradores, del año 2018, donde enlista varios estudios relacionados con esta aplicación, ¿no? De la tecnología en la industria del petróleo. He tratado de rescatar los más importantes porque en realidad son bastantes. Y bueno, por ejemplo, en la exploración del petróleo, básicamente se ha utilizado nanopartículas, por ejemplo, por decir un ejemplo, nanopartículas de silicona hiperpolarizado como sensores de imágenes para, de alguna manera, mejorar el tema de encontrar los yacimientos de petróleo, ¿no? Otra cuestión importante en la exploración se ha visto los nanorobots, que, bueno, son robots del orden nanométrico, donde permiten entrar en estos poros de estas rocas, que tienen poros muy chiquitos. Entonces estos nanorobots permiten entrar en dichos poros, y dentro de esas rocas que almacenan este petróleo que está disperso, permite de alguna manera hacer un registro y una medición de estos pozos y determinar algunas características del petróleo, ¿no? Como presión, temperatura, salinidad, entre otras cosas. Entonces, también, por ejemplo, en la perforación. En la perforación básicamente se utiliza como, por ejemplo, las nanopartículas de sílice. El propósito es la reducción de la inmersión de agua en el shale por taponamiento de los poros. El shale vendría a ser esta roca porosa dentro de la cual se encuentra el petróleo, ¿no? De ahí proviene, creo, el término shale oil. Es un tipo de petróleo que, bueno, últimamente se está extrayendo mucho, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, permite esto, ¿no? La invasión del agua en el shale por taponamiento de los poros. Otro es el nanodiamante, en el caso de, por ejemplo, las rocas, para mejorar o aumentar su vida útil y mejorar la perforación en entornos duros y demandantes, ¿no? Como decía, a medida que pasa el tiempo es más difícil realizar este tipo de procesos, ¿no? Es más costoso porque es más difícil encontrar petróleo. Y justamente aparecen estas nuevas tecnologías, como ya lo mencionó mi compañero Álvaro, estas tecnologías no convencionales, como es el fracking, que, bueno, también hay toda una polémica, ¿no? Que dice que es muy contaminante, que genera inclusive movimientos sísmicos, que se ha visto en estudios en Europa. Pero básicamente la nanotecnología va en ese rumbo, ¿no? En mejorar cada una de las áreas del petróleo. En el caso de la producción, por ejemplo, hay nanopartículas piroeléctricas que tienen como propósito, básicamente es como un aditivo en la fracturación de estas rocas. Más que todo son las rutitas bituminosas que le dicen, el shale, donde se encuentra el petróleo, y permite no solamente una buena lubricación, sino permiten una buena fracturación, ¿no? De estas rocas. Ya en el caso de la refinación, básicamente la nanotecnología está más orientada a la creación y síntesis de nanocatalizadores que permiten la mejora de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en los nanocatalizadores que se utilizan para la hidrodesulfuración, para eliminar los compuestos sulfurosos del petróleo. Otro es el nanocatalizador de sulfuro de molibdeno, que está muy usado. Y hay otros catalizadores o nanocatalizadores que se utilizan, y básicamente la ventaja respecto a los convencionales es su elevado ratio área superficial volumen.
lo que permite obviamente mejorar la eficiencia, ¿no?, de los procesos. Siempre esto se ha hablado mucho, los especialistas, sobre todo en estos últimos años, pues cuándo va a ser el fin de la industria del petróleo, ¿no? ¿Se va a acabar? ¿Cuánto tiempo es lo que se estima que puede durar esta era, ¿no?, del petróleo para pasar ya a otro tipo de fuente de energía? Entonces, de acuerdo a algunos especialistas, dicen que el petróleo puede durar por lo menos otros 20 años más. Esto en realidad es una estimación, ya depende de varios factores como la tecnología, la economía, cuestiones políticas, ¿no? Entonces, es una estimación que se hace por otros 20 años. Por ejemplo, lo que mencionaba Álvaro, esto del fracking, que es una nueva tecnología donde ahora se permite, por ejemplo, encontrar petróleo donde antes no se podía, ¿no? Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, Estados Unidos sea el primer productor mundial de petróleo en la actualidad, ya no dependa tanto de los países orientales. Entonces, cuestiones como esas hacen que pueda variar esas estimaciones, ¿no? Y bueno, pero obviamente va a haber de todas maneras un momento en el cual el petróleo no va a poder ser extraído, ¿no? Seguramente va a haber limitaciones tecnológicas y económicas que no van a permitir que esto ocurra y ya se va a pasar a otro tipo de fuentes de energía. En este caso, lo más probable es que sea el gas natural por los grandes yacimientos que existen, sobre todo en Oriente Medio. Esto va a permitir que en un futuro pueda reemplazar al petróleo como energía primaria que utiliza el mundo. Esto del fin de la era del petróleo tiene aún más relevancia y se habla mucho más en este contexto que estamos ahora del coronavirus, ya que como hemos visto, más o menos hubo un tiempo, me parece que en marzo, donde el precio del petróleo prácticamente se desplomó, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, inclusive llegó a estar en valores negativos. Esto debido a la poca demanda, ¿no? No por las restricciones que en todos los países se ha tomado respecto a este tema de la pandemia. Entonces, la baja demanda ha desplomado prácticamente el precio del petróleo, ¿no? Mira, imagínense, en el 2008 en la gráfica pasamos de prácticamente un valor de 150 dólares por barril. En este caso estamos hablando del petróleo, me parece el West Texas, y ahora estamos prácticamente ya está desplomado, ¿no? Creo que se recuperó un poco, está alrededor, creo, de los 50 dólares, pero ya antes de la pandemia se veía que había un decrecimiento, ¿no? Entonces, una caída en esta industria. Entonces, algunos expertos mencionan de que este contexto de la pandemia ha agilizado o agilizaría el tema de que el petróleo ya no sería económicamente viable, ¿no? Entonces ya deberíamos de depender de otro tipo de energías. Y mucho se habla de, bueno, la contaminación, que contamina mucho, del calentamiento global, que emite mucho CO2, y justamente por eso se está empezando a ver otro tipo, ya desde hace varios años atrás, obviamente, otro tipo de energías, como la energía renovable, por ejemplo, energía a partir del hidrógeno, que también es creciendo mucho, y la energía nuclear. Entonces, esto se puede mostrar en la gráfica de la derecha, donde se ve la tendencia, ¿no? La disminución del uso de las energías provenientes de residuos fósiles, como es el petróleo, el carbón y el gas, y el aumento cada vez mayor de las energías renovables, ¿no? De las energías renovables, energías a partir del hidrógeno y la energía nuclear. Se habla mucho de la transición energética, ¿no? De pasar del petróleo, ya poco a poco se va haciendo más caro, a pasar a otro tipo de energías más económicas y que con el pasar del tiempo las tecnologías van mejorando y se van teniendo cada vez forma más factible de utilizar estas energías, ¿no? Cuando hablamos de energías renovables, hablamos básicamente de energías limpias y son energías inagotables porque provienen de la naturaleza, ¿no? El sol, por ejemplo, la energía solar, es una fuente teóricamente inagotable, ¿no? Porque todo el día, todos los días y todos los días del año tenemos sol y eso se puede aprovechar. Las energías también provenientes del viento, la energía eólica, la energía hidráulica, la energía geotérmica. Entonces son varios tipos de energías que se pueden aprovechar y que ya actualmente países más desarrollados lo están haciendo. Veamos solamente el caso de Alemania, el caso de Dinamarca, ¿no? De Suecia, Estados Unidos mismo, ¿no? Y China. También son países que ya están implementando este tipo de energías para realizar la transición energética y mantener su economía, ¿no? En la gráfica podemos ver el descenso del precio de los distintos tipos de energía, ¿no? Energía solar PV, energía fotovoltaica, SSP, esta es energía solar de concentración, me parece, donde toda la energía se concentra en un solo punto, puede ser a un fluido o a un sólido, y eso ya se transforma, ¿no? Se transforma en otro tipo de energía. Energía del viento offshore y onshore, es decir, estas plantas o estos parques eólicos que están dentro del mar y los que están fuera, ¿no? Vemos que en todos los casos, en los cuatro, el costo por kilowatt hora va disminuyendo, ¿no? Y bueno, solamente por mencionar algunos casos, en realidad la presentación es acerca de los hidrocarburos del petróleo, pero es preciso mencionar el tema de las energías renovables para más o menos ver la comparación, ¿no? De las energías convencionales del petróleo, derivadas del petróleo, y las renovables a partir de la naturaleza, ¿no? Eólica, solar,
marina, geotérmica, inclusive de la biomasa, ¿no? Donde se puede obtener, por ejemplo, el bioetanol, el biodiesel. Aquí, por ejemplo, en la primera, esta es una megaplanta termosolar en Marruecos, que fue inaugurada en Marruecos, me parece por empresas españolas. Fue construida en el año 2018 y puede proporcionar una potencia de 580 megavatios. En el caso de la derecha, esta es una de las tantas plantas o parques eólicos, granjas eólicas, como le mencionan en el Reino Unido, que es de Walney Extensions, del año 2018, y que puede proporcionar una potencia de 659 megavatios. Esta es solamente una de las tantas plantas que tiene el Reino Unido. Me parece que esto forma parte, el Walney Extension forma parte de un conjunto más grande de parques que tienen más o menos una potencia alrededor de poco más de 1000 megavatios de potencia. Y eso hace de que actualmente en el Reino Unido cubra más o menos, sumando este tipo de energías y todas las renovables, alrededor de entre el 10 y 11% de toda la demanda energética que actualmente tiene, ¿no? Como decía, los países más desarrollados en este tema son básicamente los países occidentales, en Europa, Estados Unidos y China, ¿no? India me parece que también. Y bueno, cabe mencionar también de que el año pasado Bloomberg hizo un ranking de los 10 países que tenían más potencial para desarrollar proyectos de energías renovables. Y dio la sorpresa de que en ese ranking, me parece que unos 3 o 4 países de Latinoamérica estaban dentro de ese ranking. Estaba Chile, Brasil, Perú y me parece Argentina, creo. Entonces, es decir, eso trae la posibilidad de que se pueda desarrollar este tipo de energías acá en el país, ¿no? Y ya no depender tanto del petróleo que, como ya habíamos dicho, con el paso del tiempo cada vez se va optando por otro tipo de tecnología, ¿no? Para satisfacer las necesidades energéticas de todos los países.